tablas eran obra de Dios, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 31, 18, también dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas especiales de piedra también reciben el nombre de tablas del testimonio. Se les llama así porque sirven como testimonio del pacto entre Dios y su pueblo. Más adelante también la Biblia revela que eran 2 tablas escritas por delante y por detrás en el Éxodo 32:15. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Lo que estaba escrito en ellas eran los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios. Entonces Moisés volvió a subir al monte Sinaí, en esta ocasión para recibir las tablas del pacto que constituirían el testimonio del compromiso entre Dios y su pueblo. Éxodo 24:3. Y se levantó Moisés con Josué, su sacerdote, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Mientras tanto que Moisés subía, dejó encargados a Aarón y a Hur para que fungieran como líderes de su ausencia. Éxodo 24:14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí para que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a él. En la Biblia señala el tiempo que transcurrió para ese encuentro entre Moisés y el Señor. Entonces, el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Adonai era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Gracias, mis hermanos. Vale, gracias a usted, hermana Sonia. Ok, para aprovechar el tiempo y ya para ir terminando, quería nada más hacer una cuenta de una cosa. Si revisamos el primer versículo, puedes ponerlo por Estevita, en el primer versículo de esta porción, que es uno de los versículos que habría que mejorar. Sí, gracias. Dice, ¿no? Estos son los Mishpatim, y en la Reina Valera 60 que todos tenemos, dice que les pondrás delante de ellos. Así dice literalmente, ¿no? Que pondrás delante de ellos. ¿Sí? No solamente dice que les propondrás como que si fuera una propuesta a ver si es que aceptan o no aceptan. No, simplemente está, o más directamente está diciendo, estos son los mishpatim que vas a poner delante de ellos. ¿Sí? Así que en lugar de propondrás, solamente pondrás, ¿sí? Que pondrás delante de ellos. ¿Sí? Que pondrás delante de ellos. Ahora, hasta aquí, Moisés ha escuchado todo este conjunto de mishpatim, ¿sí? De mishpatim que ha comenzado con temas, se podría decir, social, y después termina con el tema de las citas y demás. Y baja Moisés, o más bien dicho, el ángel le dice, y le dice en el 24, le dice el ángel con el que se está hablando, le dice: baja y vi que vuelvan a subir tú con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. Y mientras él baja de nuevo en el 24, puedes ponerle por favor, Esteban. Me llamó mucho la atención en el 24, exactamente, porque ahí no dice, como pone en nuestra versión, dijo el Señor. Ahí no aparece el Señor, no aparece el nombre de Dios ahí, simplemente dice, dijo a Moisés. ¿Sí? Se entiende entonces que no está hablando, como se entiende normalmente, Dios, sino que estaba hablando un ángel que estaba haciendo de vocero del Señor, y le estaba comunicando estas cosas a Moisés. Así que este ángel le dice a Moisés: sube ante el Señor, ahí sí,
tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen y sube el pueblo con él. ¿Ok? Así que, como el versículo 1 de esta porción ha dicho, estos son los mandamientos de los Mishpatim que les pondrás delante de ellos, es lo que Moisés baja a hacer. Y nos cuenta el versículo 3. Y vino Moisés y contó al pueblo las palabras del Señor y todas ahí no dice leyes, ahí dice otra vez Mishpatim, y todos los Mishpatim, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Sí? Y llama la atención que pareciera que eso no es suficiente. ¿Sí? Y hablando un ratito aquí con Jessica, decíamos, imagínense ustedes, él habló todo eso y parecería que fue suficiente el solamente recitarles. ¿Sí? La sola recitación parecería suficiente, pero en realidad no. ¿Sí? Así que el Señor le había dicho a Moisés, pon delante de ellos de estos mishpatim, y él va y los cuenta. Y el pueblo responde, haremos. Pero parecería que haremos las palabras que el Señor ha dicho, lo entendieron el pueblo de Israel en ese momento, como que si fuera una prescripción así de, bueno, esto tienen que hacer, y ellos dijeron, bueno, como que, está bien, o sea, Dios quiere eso, ya, chévere, haremos, ya, eso toca hacer, pues ya se hace, ¿qué más se puede hacer? Pero en realidad Moisés sabía que de qué se estaba tratando, que como ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos que era un cambio de dueño, y eso era lo que quería o quiere el Señor a partir de este evento, que nosotros estemos conscientes de que es un cambio de dueño, que ahora hemos de manejarnos, hemos de vivir conforme a las reglas de este nuevo dueño, que en nuestro caso es Yehoshua, ¿vale? Y por eso es que el otro día Moisés describe todas las palabras estas del Señor, y se levanta de mañana y edifica un altar al pie del monte y 12 columnas. Ahí donde dice 12 columnas, es una palabra técnica que es la palabra matzeba. Y matzeba era una forma de representar que en ese momento, que en ese lugar hubo un contacto con Dios. Acuérdense, una matzeba también levanta Jacob cuando tiene la visión de la escalera. Esa piedra que pone de columna la erige como una matzeba, ¿vale? Como un pilar, ¿sí? Como una lápida, si ustedes quieren, en ese sentido. De hecho, la palabra matzeba en hebreo moderno no se refiere a eso, sino una lápida fúnebre, porque en las tumbas judías se tiene una lápida ahí. Vale. Entonces, lo que él erige aquí son una lápida, una columna, si ustedes quieren una piedra grande, 12 piedras, cada una de acuerdo a las tribus de Israel, y tienen esta visión. Y lo interesante es que aquí él les hace partícipes o efectúa, digamos, todo este procedimiento para que el pueblo entienda lo que es el pacto, ¿sí? Además de todo lo que hemos hablado y visto respecto del pacto, que es un testamento, que son promesas y todo lo demás, me pude dar cuenta y quería explicarlo con más detenimiento, pero tal vez será la siguiente semana, ¿sí? Lo que pude notar esta semana, esta ocasión que estuve estudiando esto, fue que hablar de pacto es en realidad hablar de entrar en un nuevo sistema, ¿sí? En un nuevo sistema, ¿vale? Como bien lo había citado la hermana Sonita, es dejar el viejo hombre. El viejo hombre está acostumbrado, habituado, le gusta incluso las normas, el sistema del mundo, el sistema del pecado, cuyo regente es el diablo y Satanás. ¿De acuerdo? En cambio, cuando el Señor nos saca de ese sistema, nos mete a otro. Y este otro sistema se llama su brit, su pacto, su testamento. Y este testamento se efectúa, o más bien dicho, se plasma, porque toca ponerlo delante de los ojos del pueblo. Por eso Moisés lo escribe, lo sella con sangre, y también se sella con un sacrificio, ¿sí? Se sella con un sacrificio, como también nos recordó la hermana Sonita, que hace referencia al partimiento de un animalito que expresaba la garantía, ¿no es cierto?, de la seguridad del cumplimiento de ese testamento, ¿de acuerdo? Así que cuando aquí se está cortando un pacto, que es como se dice en hebreo, no se dice hacer un pacto, se dice cortar un pacto, y corta el Señor con Israel, corta un pacto, está ingresándoles al nuevo sistema, ¿vale? De hecho, la palabra Brit, ¿sí? La palabra Brit en hebreo, según pude repasar,
su etimología es incierta, pero encontré algún estudio me pareció bastante serio, que decía, o sugería, más bien dicho, no es nada concluyente, pero sugería que la palabra Brit viene o tiene relación con una palabra acadio que es viritu, que significa asociar, como agarrar algo con corchetes, en ese sentido unir, y de ahí por eso le entiendo todo el tema del acuerdo, del pacto, convenio, etc. Pero en realidad lo que está haciendo Dios es incluir a su pueblo, a su sistema, a su forma de ver la vida, que es la correcta, a su forma de vivir. Y en ese sentido, los Mishpatim vienen a constituir o vienen a ser esas normas de acuerdo a las cuales los hijos de Dios se han de comportar en adelante. Si una persona no se comporta como corresponde, es decir, de acuerdo a los mishpatim, a los hukim, a los mitzvot, a las mitzvot, etcétera, esa persona está dando evidencia de que no es parte del pueblo y por lo tanto le corresponde su apartamiento, su expulsión del pueblo. Eso no quita que Dios tenga de esta persona luego misericordia y la vuelva a incluir. ¿De acuerdo? Y llama mucho la atención aquí la expresa solicitud del Señor de decir, tráeme a Nadab y a Abiú, y después, cuando más adelante en el versículo 10, en adelante 8, 9, 10, que tienen esta visión, lo que parece ser es que se tiene un guiño, como se suele decir, apenas un vistazo, ¿sí? Un vistazo de lo que sería el trono de la majestad, ¿vale? Es decir, la autoridad del Señor. La autoridad del Señor, cuando se habla de trono, del Señor, etcétera, se está hablando de la autoridad, ¿vale? Así que se estaría viendo o se estaría manifestando ante 70 testigos y un poco más de 70 testigos la autoridad del Señor. Y así como antes tenían a un faraón que era el que les mandaba y así como antes nosotros servíamos o estábamos bajo el dominio del pecado y de Satanás, pues ahora tenemos que estar conscientes de que nuestro rey, nuestra autoridad es Dios, es Yehoshua, ¿sí? Y el ángel que se aparece ahí, que dice que vieron al Dios de Israel, es lo que se refiere a que vieron al trono, por así decirlo, a la autoridad del Señor, y que el embaldosado este que ponen ahí, se romantiza mucho la palabra porque en realidad, si bien la palabra que aparece ahí se puede traducir como embaldosado, es decir, como un conjunto de cuadros, ¿sí? Como de baldosas, como que si fuera un piso, pero en realidad ahí está hablando de un conjunto de ladrillos o de bloques. Así que se diría más bien como decir un empedrado, por decirlo, o un adoquinado, si ustedes quieren, más que un embaldosado. Muchos de los judíos a partir de esto entienden que es como que están pasando de un sistema, del sistema en donde hacían ladrillos para construir las pirámides o las cosas que les decía el Egipto, en Egipto, en cambio aquí pasan a ver unos adoquines en el sentido de que ellos ahora sirven al Dios de Israel. Por otro lado, me pareció que también este adoquinado de zafiro que ponen aquí, ¿sí? Este adoquinado, como una obra de adoquinado de zafiro, en realidad más bien hace referencia a esa matzeba, a esas pilares, esas columnas que erigió Moisés aquí en tierra. Porque todo lo que pasa aquí en la tierra pasó antes en los cielos, o más bien dicho, de otra manera, lo que Dios mandó hacer acá es porque antes de existir en el cielo. La Torah que nos dio no es que ese rato se inventó Dios, es que ya existía en el cielo, en la eternidad existe la Torah y nos la reveló, nos la dio a nosotros, una cosa de la eternidad a nosotros. Así también esas Matchabot representando las 12 tribus de Israel, las 12 varas de Israel, se verían como, en este momento lo ven como un adoquinado, es decir, como una puesta en serie de piedras, ¿sí? De piedras que hace referencia a lo mismo. Una vez más, en términos sencillos, lo que está viendo aquí, lo que permitieron ver, o que les permitió ver Dios aquí, es una representación del propósito de Dios con su pueblo, en donde Él es la autoridad, Él es el rey, Él es el que manda, y su pueblo está sujeto y dependiente de Él. Para ello les ha hecho, más dicho, por eso les ha hecho entrar en su pacto, entrar en su nuevo sistema, si ustedes quieren, en el reino, ¿sí? Eso vendría siendo el pacto, a través de la sangre de un sacrificio, ¿sí? Y dentro del cual van después a participar de una comida, es decir, a tener comunión, ¿de acuerdo?
Uno no se sienta a comer con quien no se lleva, con quien le es ajeno, ¿sí? Así que una vez que comen y beben, significa que han entrado en comunión con Dios, que ya no tienen ninguna comunión con el faraón, con el mundo, con Egipto, con Satanás, con el pecado, sino que ahora dependen del Señor. Esa es la visión que están teniendo acá, ¿vale? Y en el versículo 11, por si nos despertó alguna inquietud, que dice que él no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. La interpretación tradicional entiende que los príncipes de Israel se refieren a Nadab y Abiú, y me parece que tiene sentido, porque en ese momento quiere decir que en ese momento Dios no los mató, porque quería dejar una evidencia, por así decirlo, de que aún estas personas que tuvieron esta oportunidad de ver semejante cosa, no la tenían garantizada, sino solo aquellos que realmente hayan entrado al pacto. Por eso es que después en Levítico 10, si no sé mal, Levítico 8, es que Nadab y Abiú van a hacer lo que van a hacer, ofrecer fuego extraño, consecuencia de lo cual sale fuego delante del Señor y los consume. ¿De acuerdo? Entonces, eso nada más, ¿vale? Y dicho ese de paso, esta es una de las tantas veces que Moisés sube y baja, ¿de acuerdo? Y ahora va a terminar este capítulo recordándonos que Moisés va a subir por una siguiente vez al monte, ahora sí a recibir todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás, y que principalmente va a ser el tema del tabernáculo, ¿sí? Así que como una sugerencia para los hermanos que nos puedan, que corresponde que nos compartan las siguientes semanas las porciones, pueden poner ese énfasis, ¿no? Pueden poner ese énfasis con todo lo que hemos hablado ahora, ¿sí? Sin más, una vez más, agradecerles a nuestra hermana Lujita y a la hermana Sonita por habernos compartido. Ha sido una reunión bastante amplia, bastante intensa, pero creo que ha sido necesaria también en medio de todo lo que se ha hablado, ¿vale? Así que de esa manera podemos ir dar fin al estudio.